Ahora, bien, empezamos. Buenas tardes a todos los alumnos que van a participar mediante las plataformas virtuales en el marco de la readecuación del Laboratorio de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina. Como habíamos anticipado en la charla preliminar, tenemos una serie de especialistas invitados para que nos estén hablando de un tema que ya habíamos comentado en la charla introductoria, el por qué, con algunos datos estadísticos. Ahora tenemos la agradable presencia del doctor Mauricio Gamarra, médico especialista en medicina interna y en neumología. Él actualmente desempeña sus funciones en el Hospital Obrero, en la Caja Nacional de Salud, de acá de la ciudad de Tarija. Bueno, Mauricio, primero, antes que nada, buenas tardes, gracias por tu deferencia y cuando vos Buenas quieras. tardes, Omar. ¿Cómo estás? No, gracias por la invitación y nada, poder transmitir un poco algo a los chicos que, bueno, parece que están con ganas de aprender, entonces, qué mejor, ¿no? Sí. Perfecto, Mauri. Entonces ahora, si quieres, si tienes alguna diapositiva, te comparto Sí, sí, te sí, brindo a la ver. posibilidad de. eh, Listo, ya estás habilitado para compartir la pantalla. Bueno, comienzo. Bueno, como decía, gracias por la invitación. Eh, Vamos a hablar un poco de lo que es el cáncer de pulmón, ¿no? Yo como neumólogo eh, voy a tratar de brindarles el papel o eh, que, que, que interpreta o que cumple los médicos clínicos en esta entidad. Bueno, a manera de introducción, el cáncer de pulmón no es un tumor maligno que se desarrolla a partir de células tanto pulmonares como bronquiales, ¿no? Esto como un concepto. El cáncer de pulmón es de los más frecuentes y los de los peor pronóstico, ¿no? De los más malos, por así decirlo. Eh, Desglosándolo un poco por sexos, en hombres viene a ser la segunda causa más frecuente de cáncer y es la primera en mortalidad, ¿no? Y en las mujeres es la tercera causa en frecuencia y la segunda en mortalidad, ¿no? Entonces, esto le da mucha importancia a este tema. Y esto, algo que quiero hacer hincapié, esto es muy importante, que tanto por la falta de métodos de tamizaje eficaces y que su detección en general es en etapas avanzadas y su baja curabilidad, eh, este cáncer tiene la característica, o sea, desafortunada, ¿no? De hacer coincidir prácticamente las tasas de incidencia con las de mortalidad, ¿no? Lo cual es muy malo y le da mucha, o sea, mayor importancia a esta enfermedad. Y bueno, el cáncer de pulmón es un trabajo multidisciplinario, ¿no? No es del neumólogo, no es del oncólogo, es algo que requiere un comité de tumores o por lo menos una discusión multidisciplinaria donde mínimamente tendrían que intervenir un médico clínico o un neumólogo, el oncólogo, el patólogo, el imagenólogo, el el cirujano de tórax, los radioterapeutas, ¿por qué no? Y también cada vez más los médicos de medicina paliativa. Bien, esto bueno para hacer un énfasis en la frecuencia y en los números, ¿no? Aquí vemos cómo estas son datos de la OMS, de hace varios años, 2012 me parece, pero bueno, muestra cómo divide en áreas o países desarrollados y en los menos desarrollados, y en ambos el cáncer de pulmón es bastante frecuente
y en nuestra área es el principal y el de mayor mortalidad, sin duda, ¿no? La barra azul es la incidencia, la roja es la mortalidad. Y en las mujeres está un poquito detrás del cáncer de mama y el colorectal, pero igual sin duda ocupa un lugar importante. Bien, bueno, el papel del médico clínico en el cáncer de pulmón es diagnosticar, estadificar, esto se hace generalmente al mismo tiempo o a la vez, y la evaluación funcional, ¿no? La evaluación funcional, esto se refiere en general a los pacientes que se van a someter a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces que vayan se vaya a hacer, no sé, una lobectomía, una neumonectomía, y que vayan y uno tiene que valorar si ese paciente va a tolerar vivir, ¿no? Sin ese pulmón, sin ese lóbulo, pero bueno, eso es algo mucho más de especialidad que no vamos a tocar en este tema. Bien, el diagnóstico del cáncer de pulmón es de sospecha clínica, imagenológica, pero la confirmación es anatomopatológica, ¿no? Entonces es así como se tiene que pensar cuando uno quiera diagnosticar o el approach inicial en esta enfermedad. Bien, siguiendo con la clínica, bueno, lamentablemente siempre llegamos tarde por la clínica en este cáncer, ¿no? La gran mayoría de los casos, ya cuando presentan los síntomas, es tarde. La enfermedad está muy avanzada. Siempre se dice que corremos por detrás a esta enfermedad, ¿no? Siempre llegamos tarde. Por lo menos, o sea, podemos brindar algún tipo de tratamiento, pero difícilmente con intención curativa, porque son estadios muy avanzados. La presentación clínica, bueno, va a depender del crecimiento local del tumor, la obstrucción o invasión que pueda producir en las estructuras adyacentes, afectaciones ganglionares o regionales que podría tener, su diseminación hematógena y los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Eso es algo, justo el cáncer de pulmón es de los más frecuentes que producen síndromes paraneoplásicos, pero es algo relativamente raro y difícil de valorar. Bueno, en relación a los factores de riesgo, perdón, a los factores de riesgo del cáncer de pulmón, bueno, el tabaquismo sin duda está en primer lugar, ¿no? Es más del 80% de los cánceres de pulmón se asocia al tabaquismo, el resto puede asociarse al tabaquismo pasivo. También, bueno, puede haber una predisposición genética, ¿no? Cada vez se ve más esto, sobre todo en mujeres no fumadoras, de un tipo de alteración hormonal que predispone. Hay mucho en investigación, en esto todavía no se sabe realmente qué es lo que pasa. Bueno, y hay otros carcinógenos como son la radiación, el asbesto, el carbón y algunos alimentos. Y bueno, la edad, ¿no? A mayor edad uno tiene mayor riesgo de tener cáncer de pulmón y creo que cualquier cáncer. Bien, bueno, esto es importante de tener en cuenta también. La presentación clínica, bueno, uno aquí lo divide más o menos para ordenarse, pero bueno, el paciente puede presentar cualquier tipo de combinación de estos síntomas. En los tumores centrales va más en relación tos, hemoptisis, las sibilancias localizadas, ¿no? Si uno escucha sibilancias en un solo lugar, entonces no es asma, ¿no? El asma es más difuso. Y las neumonías recurrentes, ¿no? Las neumonías posobstructivas, como se llama. Bien, si el tumor es periférico, puede producir en general más dolor periférico, puede igual producir tos, disnea, hemoptisis. Cuando ya está avanzado en el tórax, bueno, puede producir un estridor laringio, ¿no? Porque ya un tumor en vía central, disfagia, disfonía por parálisis recurrencial del nervio laringio recurrente izquierdo, elevación diafragmática, el síndrome de Claude-Bernard Horner. Eso, bueno, es un síndrome que uno
compromete el ganglio estrellado, ¿no? Y produce miosis, anhidrosis y blefaroptosis. Bueno, el síndrome vena cava superior, no sé, el típico edema esclavina, ingurgitación yugular unilateral, circulación venosa. Después, bueno, el derrame pericárdico, el derrame pleural, que eso lleva sus propios signos, sintomatología. Y cuando ya está avanzado extratorácicamente, bueno, puede producir hepatomegalia, hipertensión endocraniana, otros tipos de déficits neurológicos, dolores óseos, adenomegalias. Y bueno, estas 4 A's que dejé aquí para el final hablan de la repercusión general, ¿no? Que es adelgazamiento, astenia, anorexia, adinamia. Entonces, básicamente la presentación típica de un cáncer de pulmón sería una persona que tose y hemoptiza con repercusión general. Si bien esto en Bolivia, uno lo primero que pensaría es tuberculosis, el segundo, tercer diagnóstico diferencial tiene que ser el cáncer de pulmón. Y bueno, aquí es donde los factores de riesgo entran un poquito en juego y pueden virar hacia la primera sospecha, ¿no? Si es un paciente que, no sé, tiene 65 años y fuma como una chimenea y tiene un nódulo espiculado, bueno, ahí la primera sospecha sería cáncer de pulmón, ya no tuberculosis, ¿no? Entonces, esa sería la manera de, clínicamente, se presentaría esta enfermedad. Bien, pasando a la imagenología, el pilar imagenológico, los objetivos va a ser primero detectar el tumor, ¿no? Y caracterizarlo, ¿no? Ver, uno sospechar o ver qué tanto riesgo ese tumor o esa lesión tumoral tiene probabilidades de ser maligna, ¿no? De ser cáncer. Luego, ver en qué estadio puede estar, nos ayuda igual las imágenes a la hora de tomar la decisión de qué tipo de biopsia tomar, en qué sector, por qué vía, etcétera, etcétera. También planificar el tratamiento, tanto sea quirúrgico o radioterapeuta. Y bueno, si se puede hacer un tratamiento que sea una quimioadyuvancia y reestadificar el paciente y ver luego qué se hará, ¿no? Bien, bueno, partiendo de la radiografía, es el estudio inicial en casi cualquier patología torácica, ¿no? A solicitar, siempre frente y perfil, ¿no? Y la sensibilidad ronda un 70%, siempre y cuando la lesión sea mayor a 1 centímetro, ¿no? Ya tiene que ser un poquito importante. El tumor, bueno, se divide en masas y nódulos, nódulo menor a 3 centímetros, masa mayor a 3 centímetros. Para topografiarlo, bueno, se necesita el perfil, ¿no? Con el frente solo no se puede, y no ayuda mucho para evaluar el mediastino. Acá vemos una lesión en el tercio medio del hemitórax izquierdo, ¿no? Que es una masa homogénea con bordes irregulares, y que además borra la silueta cardíaca izquierda, ¿no? Bien. Esta otra no es una neumonía, es lo primero que quiero decir, ¿no? Si bien es una imagen homogénea en el tercio superior derecho, esto es una atelectasia, es una atelectasia del lóbulo superior derecho. O sea, la atelectasia, por ejemplo, la atelectasia clásica es una obstrucción de un bronquio, ¿no? En este caso del bronquio lobar superior derecho, que es producida por un tumor, ¿no? Entonces, esto produce o sea, esa obstrucción produce una atelectasia y muestra una imagen, bueno, tiene varias características radiográficas que no es el motivo de esta clase, pero hay un signo en particular que es la S de Golden, ¿ya? O la S itálica, que dibuja una imagen cóncavo-convexa, ¿no? Que eso es particular de las lesiones tumorales. Yo lo que quiero hacer hincapié en esto es que, bueno, si bien el paciente tiene esta radiografía y por ahí tiene una clínica infecciosa, bueno, uno puede interpretarla como neumonía, algo infeccioso, pero lo que sí uno no debe hacer es quedarse tranquilo
¿no? Con cualquier neumonía, ¿no? Esto es una neumonía y bueno, mejora con antibióticos y le da el alta. No, y nunca más lo ve al paciente. Uno tiene que controlarlo y hacerle una radiografía que se lleva 1 mes, 2 meses a este paciente y ver que eso se haya resuelto y que realmente haya sido una neumonía. Porque si esto pasa 2 meses y la lesión sigue igual, eso no es una neumonía y probablemente sea un cáncer. Bien, otras imágenes. Aquí vemos un nódulo en tercio superior derecho, ¿no? Redondeado, espiculado, localizado en lóbulos superiores, bordes irregulares, ¿no? Lo que le da características malignas. Otras características de malignidad, bueno, las tienen aquí en esta lista. Y acá, bueno, el perfil, ¿no? Acá se ve una lesión retrocardíaca que en el frente pasaría desapercibido. Por eso es la importancia de siempre tener una radiografía de perfil. Bien, por más que todo muy lindo y a mí me gusta mucho la radiografía y como neumólogo le trato de sacar el jugo, en cáncer de pulmón ha sido desplazado por la tomografía. O sea, paciente con cáncer de pulmón no puede no tener una tomografía de tórax, ¿no? Es el método diagnóstico de elección. Siempre que se sospeche, añadirle cortes superiores del hemiabdomen por las metástasis, ¿no?, que pueden tener a ese nivel. Y bueno, se puede pedir con contraste o no. Ayuda, sí, ayuda, sobre todo para valorar mejor los ganglios, diferenciar lo vascular de lo no vascular y ver si capta. Bueno, lo importante, los objetivos que tenemos para ver la tomografía, primero, detectar y caracterizar la lesión, ¿no? Ver qué tan sugestiva de malignidad puede ser, estadificarla, bueno, el seguimiento y las biopsias, todo eso que más o menos ya hablamos. Bien, para valorar el tumor, ¿no?, el proceso primario, bueno, se ve la tomografía, en qué segmento, lóbulos está, qué relación tiene con la cisura, eso no, puede tener importancia a la hora del tratamiento. Los bordes, cómo son los bordes, espiculados, irregulares, bien, mal definidos, y su relación con estructuras adyacentes, ¿no? Si invade algún sector, eso cambia la estadificación. ¿Y qué densidad tiene, no? Partes blandas, inhomogéneas, tiene necrosis, cavita, ¿no? Ojo, hay cánceres que cavitan, ¿no? No solo la tuberculosis. El carcinoma epidermoide, sobre todo, puede producir lesiones nodulares cavitadas. Y bueno, calcificaciones, la calcificación excéntrica es la única que tiene una sugestividad de malignidad, las otras no. Bueno, acá vemos un nódulo bien periférico, esto parece el lóbulo superior derecho, bordes irregulares, no cavitado, bien, mal definido, ¿no?, y sin cavitación. Bueno, y aquí siempre verlo igual, verlo en la ventana mediastinal. La ventana mediastinal y de partes blandas hay que valorar las adenopatías, hay que ver la pleura, tiene derrame, ¿no?, si invade la pared, y la ventana ósea para valorar metástasis a ese nivel. Bien, acá bueno, vemos igual una lesión nodular, tercio superior, que aquí vemos que está en el lóbulo superior derecho, iguales de bordes irregulares, mide 28 milímetros, de características malignas. Aquí podemos ver la tridimensionalidad, ¿no?, que nos aporta la tomografía. Entonces podemos ver esta lesión nodular, bastante espiculada, parece una como corona radiada, algunos le dijeron, y que se encuentra aquí podemos ver que está en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, ¿no? Entonces esto, a la hora de tomar una biopsia, uno ya sabe por dónde ir y dónde ir a biopsiar. Bueno, esto en relación a ver la invasión a estructuras adyacentes. Esta ya invade la pared, ya lo convierte en un T3, ¿no? Esta ya es una masa mediastínica, o sea que invade el mediastino, entonces es un T4. Bueno, pasando a la compromiso ganglionar por tomografía, tiene una sensibilidad y especificidad baja, intermedia, un 60%. Lo más importante, si mide más de 10 milímetros, uno recién puede considerar que es
que pueda ser maligno, ¿no? La confirmación igual es patológica, ¿no? Por más que mida 20 milímetros, pero hay que ir a biopsiar. Y las metástasis a distancia, aquí vemos en hígado, ¿no? Lesiones, aquí un adenoma suprarrenal. Y bueno, considerar si tiene metástasis encefálica, adecuando a cada caso la sospecha y el estirpe, ¿no? Por lo general el adenocarcinoma. Y bueno, también las condiciones del medio, ¿no? En esto, para valorar las metástasis encefálicas, lo mejor es la resonancia, como veremos adelante, pero hay lugares que no hay resonancia, entonces uno hace lo que puede. Justamente hablando de resonancia, en relación al tumor, nos permite valorar mejor la invasión a la pared, a la columna, a las estructuras nerviosas y el, bueno, famoso tumor de Panquas, que es este que vemos aquí, que es un tumor que crece en el vértice, pero en el vértice mismo, ¿no? Y crece hacia arriba y compromete toda esta parte de estructuras nerviosas. Bien. Y para la resonancia, para los ganglios no se utiliza y para el encéfalo es de elección, ¿no? Tiene mucho mayor sensibilidad. Bien, esto, pasando a esto que es algo nuevo, relativamente nuevo, bueno, aquí no lo tenemos, solo ahí en La Paz, que es el PET, es la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que es una modalidad basada en la actividad metabólica aumentada de las células neoplásicas, ¿no? Y que usa un radiofármaco, un radiotrazador, que es la fluorodesoxiglucosa, ¿no? Y esto evidencia si el tejido es hipermetabólico, ¿no? Entonces vemos si esto capta, ¿no? O sea, no es como un contraste, es medicina nuclear, es algo mucho más complejo y que, bueno, es caro y no es, como digo, no es accesible a todos los lugares, pero hoy en día en cáncer de pulmón, o casi en todos los cánceres, hay pocos casos que no necesitan un PET para la estadificación, ¿no? Más que para el diagnóstico. El punto de corte es mayor a 2,5 y bueno, tiene algunos diagnósticos diferenciales, como es consume o es hipermetabólico, las infecciones o enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis, también captan, ¿no? Pero bueno, en un contexto adecuado, ya con una biopsia, eh, es contundente. Acá podemos ver cómo, o sea, aquí todo esto capta, ¿no? Esto es la fluorodexiglucosa comparada con la tomografía convencional. Bien, ¿para qué nos sirve? Sobre todo para los ganglios, ¿no? Acá podemos ver, aquí este ganglio aumenta mucho la sensibilidad y la especificidad, y sobre todo tiene un alto valor predictivo negativo, ¿no? Si el ganglio no capta, difícilmente sea cáncer. Pero a pesar de eso necesita patología para confirmar. Y el otro gran aporte es en las metástasis, ¿no? Esto se hace un scan de todo el cuerpo y uno puede valorar mucho mejor las metástasis extratorácicas, menos la encefálica, porque el cerebro consume, tenga o no tenga, o sea normal o anormal, ¿no? Entonces, no, el corazón, el cerebro, esos son áreas donde no se utilizan. Pero sirve mucho para eso, metástasis extratorácica. Bueno, ahora, bien, tenemos toda la sospecha, es un cáncer, tiene la clínica, la imagen. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para confirmarlo y que nuestros amigos patólogos puedan definirnos este dilema? Hay varias herramientas, ¿no? La broncoscopía, las punciones transtorácicas guiadas por imágenes, ¿no? La videotoracoscopía y bueno, la toracocentesis ya mucho no es porque no, o sea, primero tiene una sensibilidad muy baja y nos da solo material citológico, que no es suficiente para el patólogo. Hoy en día se necesita histología. Entonces, por más que uno tenga todo el contexto clínico, imagenológico y eh, el líquido pleural sea compatible con la neoplasia, ningún patólogo sin histología nos va a brindar, perdón, ningún oncólogo nos va a brindar un tratamiento sin una
sin tejido, ¿no? Sin histología. Entonces, por eso ya queda un poco atrás. Bien, bueno, la broncoscopía, algo a lo que yo me dedico, y la verdad que es lo que más me gusta hacer en mi campo, es el método de confirmación más frecuente, ¿no? En el mundo, ¿no? Aquí o en Japón. Y juega un rol fundamental en el cáncer de pulmón, el diagnóstico, participa en la estadificación, ¿no? Más allá de la toma de biopsias, si compromete algunos sectores, y también tiene un papel terapéutico paliativo, pero bueno, eso es algo más específico. Lo que nos interesa hoy en día es qué tan buena es la broncoscopía para confirmar el diagnóstico. Y bueno, va a depender de esto principalmente, el tamaño del tumor y dónde se encuentra el tumor. Mientras más grande sea el tumor y más central sea, o sea, más central, o sea, más accesible a la vía aérea, o sea, uno va a tener mayor beneficio, mayor chances de confirmar este diagnóstico por este método. Yendo a los números, si es central, ¿no? Como se dice, si se ve en la vía aérea, el diagnóstico, o sea, el rendimiento diagnóstico es altísimo, ¿no? Alrededor de un 92 al 96% haciendo biopsia, cepillado y el lavado. Si es periférico, ahí varía y disminuye, ¿no? Ya son biopsias a ciegas y de difícil y menos representativas, ¿no? Entonces, el rendimiento diagnóstico baja entre un 27 y 52%. Si uno le añade la fluoroscopía, que es como el arco en C, para que me entiendan, aumenta, aumenta alrededor de un 60%. Bien, ¿qué métodos tenemos para confirmar este diagnóstico? Las biopsias, ¿cómo las haremos? Pueden ser una biopsia endobronquial, como la que se ve acá, ¿no? Aquí está la pinza del forceps, y ve aquí una lesión, un proceso vegetante, va y lo muerde y saca un pedazo y lo manda al patólogo. Ahí casi no hay margen de error, ¿no? A menos que, bueno, hay, pero tendría que estar muy necrosado. La biopsia transbronquial, ¿qué es esto? O sea, uno manda el forceps, no ve la lesión, pero manda el forceps hasta el último bronquio distal y va y muerde parte del bronquio y algo de pulmón, ¿no? Es una biopsia mucho menos representativa. Y además son biopsias chiquitas, ¿no? No piensen que sacamos grandes tejidos, pero es lo que hace esto. Puede ser a ciegas o por fluoroscopía, ¿no? Acá vemos una, ¿no? Que es mucho, por eso aumenta su rentabilidad, porque uno ve ahí, llega con la biopsia y muerde donde está la lesión. La punción con aguja fina, ¿no? Es punción aspiración transbronquial. Acá esto es un ganglio. Esto es un ganglio, es la pared de un bronquio. Entonces uno introduce la pinza y y uno aspira. Luego está el cepillado y el lavado. Y el lavado bronquial. Bueno, qué es de nuevo que hay ahora? Es la criobiopsia, que es que bueno, nos permite obtener una muestra de mayor tamaño y mejor calidad y aumenta la rentabilidad diagnóstica. Esto del EBUS, que es ecografía, o sea, es broncoscopía más ecografía, ¿no? Este es un transductor, se ve el ecógrafo, aquí está la lesión y uno introduce la aguja y aspira. Esto todavía no lo tenemos aquí, ¿no? Pero en un futuro esperemos tenerlo. Y bueno, pasando a la biopsia percutánea, que es guiada por imágenes, pues, ¿no? Puede ser por tomografía o ecografía, es ahora de elección en los tumores periféricos, ¿no? Tiene un buen rendimiento, y en las lesiones que, bueno, uno no llega por la broncoscopía, sobre todo convencional. Todo esto hay que decidirlo en una discusión multidisciplinaria, bueno, ver cuál es la mejor vía de abordaje para la biopsia. Y bueno, tiene el riesgo de la complicación del neumotórax, ¿no? Que bueno, no es tan frecuente. Bien, pasando a la videotoracoscopía, que bueno, esto también yo
creo que dará más los cirujanos de tórax, pero es un método sin duda de gran ayuda, que sus indicaciones serían en la sospecha del derrame pleural neoplásico, la biopsia pulmonar, donde, no sé, fracasaron la broncoscopía, la biopsia guiada. Y bueno, hay casos en que el tratamiento quirúrgico, bueno, uno entra, o sea, yo no entran a operar y hace, no sé, el vaciamiento ganglionario y está esperando, ¿no? Ver qué estadio es y en base a eso el paciente se va a operar con intención curativa o no, o sea, resecar el tumor, me refiero. Bien, bueno, esto lo último, la estadificación, más que yo quiero que aprendan a estadificar, quiero que entiendan por qué es tan importante estadificar, ¿no? Hay que agrupar a los pacientes, ¿no? No todos los cánceres son por igual, entonces cada uno tiene un manejo individualizado, ¿ya? Y no hay un tratamiento sin una estadificación, ¿no? Porque si el paciente no está correctamente estadificado, uno no puede decirle qué tratamiento va a hacer y cuáles van a ser los objetivos de ese tratamiento, ¿no? Porque no es lo mismo decirle, sí, está en un estadio, no sé, 1, 2, y tiene, con la cirugía probablemente vaya a curarse, pero es otro el escenario, perdón, en estadios avanzados, no sé, 3 4 3B, 3C, 4, donde uno ya le dice, no, o sea, el objetivo de su tratamiento es prolongar un poco, o disminuir un poco la mortalidad, pero nunca que se va a curar del cáncer, ¿no? Y bueno, el pronóstico, que es más o menos lo mismo. Bien. Esto es, bueno, esto que ni yo lo sé, ni pretendo que ustedes lo entiendan, pero es cómo estadificarlo, ¿no? El TNM. Pero esto sí, ¿no? Aquí cómo es el pronóstico, la supervivencia. Vemos cómo en los estadios iniciales la supervivencia a los 5 años es bastante elevada, pero con el avanzar de los estadios es, es malísima. Bien, bueno, para concluir, quiero decirles que, bueno, el cáncer de pulmón es de las neoplasias más frecuentes y de las de peor pronóstico. El tabaco constituye su principal causa, ¿no? Haciéndolo uno de los cánceres prevenibles en la mayoría de los casos, ¿no? Cosas que deberíamos tener herramientas en el cese de tabaco en nuestro medio, no es una deuda que deberíamos para disminuir la incidencia de este cáncer, por lo menos, ya que difícilmente podamos, o en la mayoría de los casos, llegar a ofrecerles curación. Bueno, el diagnóstico es de sospecha clínico-imaginológica y la confirmación es patológica. La broncoscopía es la principal herramienta para la confirmación patológica, ¿no? Y bueno, la estadificación es vital para una correcta toma de decisiones. Sin estadificar, uno no sabe para dónde ir con ese paciente. Y bueno, urge implementar métodos de tamizaje en nuestro medio, ¿no? Hoy en día, bueno, está el tema de la tomografía de baja dosis, ¿no? Entonces uno puede irradiar mucho menos y detectar precozmente esta enfermedad. Por eso es todo un equipo, un manejo. No es de que yo le pido tomografía a todo paciente que fuma, no es así, pero es algo que hay que implementarlo, que bueno, parte de las autoridades en salud. Y bueno, y lo último, el manejo tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Tiene que ser valorado desde todos los puntos de vista para el beneficio de ese paciente. Bueno, con eso concluyo. Bueno, estimado Mauricio, primero y ante nada, otra vez muchísimas gracias por tu participación. Te comprometo para que una vez que terminemos las charlas con los otros especialistas, que están los cirujanos de tórax, podamos reunirnos entre todos para absorber algunas preguntas que los chicos van a ir dejando en el transcurso de las disertaciones,
y mejor si podamos cerrar con una especie de caso clínico o algo así para hacer un equipo, como vos acabas de decir, multidisciplinario, ¿no? Para que los chicos entiendan este manejo. Bien, una vez Claro, más, Omar. muchísimas gracias. Y bueno, no solo yo, sino de parte de las autoridades de la Facultad de Medicina, los docentes y obviamente todos los alumnos de ciencias médicas, porque esto se va a publicar para todos los alumnos de ciencias médicas de la facultad. Muchas gracias, Mauricio, y bueno, contamos con tu participación al terminar este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Dale, Omar, encantado. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.